al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a orar para rogar al Señor que nos dirija en la reflexión de su palabra. Señor, te damos gracias porque nos permites tener este tiempo de alabanza y adoración a tu nombre. Pero ahora, Señor, llega el momento para escuchar tu voz. Rogamos, Señor, que nos hables a través de esta tu palabra, que podamos entender tu mensaje y que podamos, Señor, el poder hacer las cosas que tú esperas de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin duda alguna, hermanos, y sobre todo hermanos de la femenil, bueno, vamos a dejar que nuestras hermanas pasen. Este es un momento de alegría porque se celebra el 52 aniversario de vida de la sociedad femenil. Durante todo este tiempo han tenido diferentes experiencias, han visto hermanas que han pasado por las filas de esta sociedad y también hemos visto cómo el Señor ha manifestado su misericordia a lo largo de todo este tiempo. Sin embargo, hermanas, me dirijo en primer lugar a las hermanas de la femenil, pero de todas las hermanas en general, tenemos que considerar que en nuestra vida cristiana y en nuestro caminar con el Señor hay una realidad que muchas veces no queremos vislumbrar o no la queremos considerar por todo lo que implica. Y eso es lo que vamos a reflexionar en este momento, hermanos, acerca de esa realidad. Una realidad que está expuesta en este relato que acabamos de leer en tres partes o en tres formas y con las cuales, hermanos, nosotros podemos no solamente glorificar a Dios, sino agradarle. ¿Se acuerdan el tema de la semana pasada, hermanos, de la predicación? Lo que hace sonreír a Dios. ¿Qué hace sonreír a Dios? Y decíamos, en pocas palabras, que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, ya sea, por un lado, lo va a hacer sonreír. ¿Por qué? Porque se va a sentir gozoso por nosotros, o por otro lado, lo vamos a hacer sentir triste. ¿Por qué? Porque Él ve que no hacemos lo que nos corresponde, ¿sí? Y entonces decíamos, ¿qué queremos que el Señor manifieste con respecto a nosotros? ¿Que sonría o que se ponga triste? Y hay que recordar que el texto nos dice que no debemos contristar al Espíritu Santo. Y en ese sentido, entonces, hermanos, tendríamos que ver qué es lo que el Señor nos está pidiendo en este relato. Y en este primer relato, hermanos, vamos a encontrar que debemos nosotros seguir adelante en la marcha en la que Dios nos ha puesto. El contexto del pasaje que leímos, si se dieron cuenta, no está desde el versículo número 1, porque lo quise dejar aparte. Es una situación donde el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de su propia experiencia. Y hermanos, a veces nos preguntamos, cuando Dios llama a los suyos a una tarea muy particular, ¿por qué lo hace? Si ustedes recuerdan, vamos a regresarnos un poquito en la época cuando vivía Jesús. Antes de irse, ya resucitó, está 40 días con sus discípulos y el libro de Hechos nos lo relata ahí en el versículo número 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿se acuerdan? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero pensando, hermanos, en los discípulos del Señor, ¿hasta dónde podían ser capaces de llegar ellos? Ellos podían ser capaces de llegar hasta lo último de la tierra y la realidad es que no.
¿Por qué? Porque todos ellos estaban enmarcados en la región de Jerusalén, en toda esa zona. Si acaso podían llegar a Samaria, si acaso, bueno, podían un poquito más, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque no estaban capacitados ni preparados para esa tarea. Cuando el Señor Jesús llama al apóstol Pablo, bueno, en aquel entonces llamado Saulo, lo envía a un hogar. Y en ese hogar el Señor le da la orden al jefe de familia. Vas a recibir a Saulo. ¿Y se acuerdan qué dice el Señor en ese momento? Dice, porque instrumento escogido me es para llevar el evangelio a reyes, a príncipes. Es decir, Dios tenía ya preparado a Pablo para llevar a cabo esta tarea. ¿Por qué? Porque se iba a enfrentar no a situaciones locales, no a los líderes de Israel. ¿Por qué? Bueno, él mismo lo dice, yo también tengo en qué confiar en la carne. Y todavía dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, versículo número 4. Y empieza a partir del versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y todavía el otro relato donde Pablo expone su, digamos así, su experiencia personal, va a decir que educado bajo los pies de Gamaliel. Un hombre entonces intelectualmente preparado, un hombre espiritualmente preparado. Claro, él mismo lo va a reconocer que en algún momento dado esa preparación espiritual lo estaba llevando por rumbos donde no eran los correctos y el Señor lo encamina hacia donde debe ir. Es decir, hermanos, no estamos hablando de cualquier personaje. Y además de eso, tenía la doble nacionalidad. Por un lado era judío y por otro lado era romano. Y el ser romano le facilitó el acceso a muchos lugares donde los otros discípulos no iban a poder entrar. Los iban a perseguir. Si de por sí sufrieron persecución dentro de su mismo pueblo, fuera de él iban a sufrir más persecución. Y en cambio Pablo se podía defender. De hecho, en el libro de los Hechos encontramos cuando menos una ocasión donde Pablo dice, yo quiero que me lleven ante la autoridad porque me voy a defender. Y aquellos así, pues ¿cómo? Soy ciudadano romano. Él mismo lo dice, soy ciudadano romano y tengo el privilegio de defenderme ante las autoridades romanas. Y bueno, bajo esas circunstancias, digamos entonces que Pablo es un hombre preparado, es un hombre capacitado para realizar la tarea. Y ustedes dirán, bueno hermano, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros como sociedad femenil? Hablemos, hermanas, un poquito en su mente de todas aquellas mujeres que en estos 52 años han pasado. Mujeres que han estado preparadas, capacitadas por el Señor y seguramente muchas de ellas de un gran testimonio. Pero la realidad del apóstol Pablo, vean lo que señala. Versículo número 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, Pablo decía, eso, lo que yo soy, la capacitación que yo he recibido, realmente no sirve de nada. Sobre todo ante la magnificencia del Señor Jesús. ¿Quién soy yo delante de Jesús? No soy nadie. Y hermanas de la sociedad femenil tienen que reconocer que a pesar de todo lo que han hecho, tienen la misma experiencia del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque hasta ahorita todo lo hecho delante de los ojos del Señor es nada. Ahora esto no es para desanimarlas, no crean que las voy a desanimar, no, sino todo lo contrario. Aquí es donde viene, digamos así, el empujoncito que necesitan y del cual el apóstol Pablo hablaba. Entonces, este es el contexto. Sí, saber que Dios nos ha capacitado, que Dios nos ha preparado. Y hasta cierto punto, a lo mejor podíamos caer en la vanagloria de decir, no cualquiera puede estar en la sociedad femenil. ¿Sí? Solamente mujeres comprometidas son las que están en la sociedad femenil.
Pero, ¿qué acaso estoy viendo muchas mujeres? ¿No son mujeres comprometidas con el Señor? ¿No son mujeres capacitadas por el Señor? Claro que lo son. Solamente necesitan dar ese pasito para poder integrarse a la sociedad femenil. Pero dice el apóstol Pablo entonces, la primera de las cosas que hay en esta realidad de nuestro caminar con el Señor. Versículo número 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, Pablo dice, haya hecho lo que yo haya hecho, no ha sido suficiente. Sin embargo, tengo que seguir hasta alcanzar la meta del supremo llamamiento. ¿Cuál es esa meta a la que todos nos tenemos que dirigir? No solamente las hermanas de la femenil, sino todos. ¿Cuál es esa meta a la cual tenemos que llegar, hermanos? ¿Cuál es? El reino de los cielos. Y sí, tiene que ver con llegar a la estatura del varón perfecto, pero más está encaminada hacia el reino de los cielos. ¿O no vamos encaminados hacia allá, hermanos? ¿Y cómo nos tenemos que presentar delante del Señor cuando Él abra estas puertas de los cielos y nosotros podamos entrar? ¿Cómo nos vamos a presentar, hermanos? Hermanas, ¿cómo se van a presentar delante del Señor? ¿Con una mentalidad de lo que me interesa estar ahí y no haga lo que haga? ¿O de decir, Señor, cumplí con las tareas que tú me encomendaste y aquí estoy delante de ti para que tú me des acceso a tu reino? Claro, sabemos que detrás de todo esto está la salvación por gracia. Pero no solamente es decir, ya soy salvo, sino tenemos que esforzarnos en hacer lo que nos corresponde. Y en estos 52 años, hermanas, ustedes han hecho muchas cosas, muchas tareas, ¿sí? Reconocemos que su trabajo es un trabajo que fortalece la vida de la iglesia. Pero, hermanas, todavía les queda mucho camino por delante. Muchas cosas que hacer todavía. Y aquí es donde entonces, así como el apóstol Pablo se exhortaba a sí mismo y se animaba a decir, yo tengo que seguir, en esta hora también ustedes tienen que animarse a decir, nos falta todavía camino por recorrer. Pero ¿cómo va a ser este camino que tienen que recorrer? Bueno, dice en los versículos 15 en adelante, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, que parte de este caminar, hermanos, está en imitar, al final de cuentas, a Cristo. El llegar, decíamos hace rato, a la estatura del varón perfecto. Pero ¿cómo es el varón perfecto, hermanos? ¿Cómo es Jesús? Siempre pensamos en Jesús como el hombre que murió en la cruz del Calvario, que ofreció su vida por nosotros, pero hermanos, tenemos que ir más allá de esto y tratar de descubrir cómo era Jesús en realidad. Y tenemos que encontrar en Jesús un hombre tierno, tenemos que encontrar en Jesús un hombre amoroso, tenemos que encontrar en Jesús un hombre misericordioso, porque eso fue lo que manifestó a lo largo de su ministerio. Nada más hay que ponernos a pensar, ¿cómo es que atraía la atención de toda la gente, hermanos? ¿Cómo? Pues solamente a través de expresar el amor de Dios en toda su magnitud hacia los demás. ¿A cuánta gente rechazó Jesús, hermanos? ¿A cuánta gente rechazó? A ninguna gente rechazó. Ninguna persona estuvo exenta del contacto con Jesús en aquellos momentos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de aquella mujer que estaba padeciendo de flujo de sangre desde mucho tiempo atrás y llegó y tuvo la oportunidad de acercarse con el Señor. Tenemos aquel hombre que llevaron sus amigos en una camilla y era tanta la gente que lo tuvieron que subir al techo y de ahí bajarlo. También tuvo contacto con Jesús. Y aún gente que ni siquiera pertenecía a su propio pueblo tuvo contacto con Jesús. Y ahí estamos el siervo del centurión, ¿sí? El centurión, un soldado romano. Y sin embargo, el Señor también tuvo misericordia de él. De aquella mujer que se encontró en el pozo de Jacob, la samaritana.
una mujer despreciada por su mezcla racial, porque es parte del problema, rechazada socialmente en todos los sentidos y además con una problemática compleja. Varios esposos, ¿sí? Y el que tenías, le dijo, bien dices, el que tienes no es tu marido. Sin embargo, el Señor Jesús tuvo contacto con ella. Hermanos, entonces, si queremos en este caminar con nuestro Dios plantearnos qué es lo que tenemos que hacer, sin duda alguna es llegar, lo hemos dicho, a pensar, a sentir y a hablar como Jesús. Eso es el reto que tenemos. Y hermanas, ese es el reto que tienen como sociedad femenil también en este caminar con el Señor. Pero no solamente eso, sino en tercer lugar, hermanos, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y llama la atención el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanos, eso significa que en nuestro caminar con el Señor tenemos que comportarnos como ciudadanos del reino. Aquí terrenalmente hablando, hermanos, ¿quiénes son ciudadanos de los que están aquí? A ver, levanten la mano a los que son ciudadanos. Pues no todos, porque hay unos que ya cumplieron 18 años, pero no están inscritos en el padrón electoral, porque esa es la característica y el requisito para ser ciudadano. Si les hubiera preguntado, ¿quiénes tienen su credencial del INE? ¿Quiénes levantarían la mano? Pues la mayoría, ahí sí la levanto, ¿no? No, pero ¿qué implica el tener esa credencial, hermanos? Implica precisamente que somos ciudadanos de este país. Y hemos comentado, por ejemplo, hermanos, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está dividida en dos secciones. Una para todos los que vivimos en este país, y ahí se habla de los derechos y obligaciones que tenemos. Pero la otra parte está dirigida hacia los ciudadanos de este país, que son, y ahí lo dice, mayores de 18 años y que estén inscritos en el padrón electoral y que hayan recibido el documento respectivo. Hay quienes dicen, con el acta de nacimiento demuestro que soy ciudadano. No, con el acta de nacimiento nada más demostramos que formamos parte de una familia y que hemos nacido aquí en el país, pero no hay más. En cambio, con la credencial sí digo, yo soy ciudadano. Pero ¿qué pasa con esa ciudadanía, hermanos? ¿Qué pasa? Pues la Constitución me dice que tengo privilegios y tengo obligaciones. Entre los privilegios está el que yo pueda ser votado, el que pueda votar para un puesto de elección popular. Y así podríamos mencionar diversas cosas que incluyen los beneficios, pero las responsabilidades también están ahí. Es decir, hay una serie de situaciones que yo debo cumplir para ser ciudadano de este país. Y con respecto a nuestra ciudadanía celestial, hermanos, es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Y no porque nazcamos aún en un hogar cristiano, digamos que ya somos ciudadanos del reino. No es cierto. ¿En qué momento somos ciudadanos del reino, hermanos? ¿En qué momento lo somos? Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, en ese momento somos ciudadanos del reino. Y a partir de ese momento adquirimos privilegios y adquirimos responsabilidades. Y el Señor nos va advirtiendo a través de la Escritura cuáles son nuestros privilegios y cuáles son nuestras responsabilidades. Y dice aquí el apóstol Pablo, hay quienes andan por ahí viviendo como si no existiera Dios, inclusive siendo enemigos de Cristo. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? El día de ayer, hermanos, salimos salimos a pegar volantes. Yo no sé si ya detectaron por ahí, ahorita que llegaron, algunos volantes de la escuelita bíblica de vacaciones. Los colocamos en postes y en algunas tiendas. Cuando llegamos a las tiendas, yo decía, a lo mejor no nos van a dejar pegar
las hojas que llevábamos para invitar a los niños. Hermanos, me sorprendí porque ni uno me dijo que no. En la tienda de aquí a la vuelta, en las 2 tiendas pusimos, en la tienda que está de aquel lado pusimos. Nos aprovechamos de la panadería que está cerrada para poner otro ahí. Y en varios postes pusimos propaganda para la escuelita bíblica de vacaciones. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque queremos proyectar a la iglesia hacia la comunidad nuevamente. Porque lo hemos comentado en varias ocasiones, hermanos. ¿Cuál es la opinión que los demás tienen de nosotros? Si es una mala opinión, hermanos, tenemos que cambiarla, porque esa es parte de nuestra ciudadanía celestial. ¿O no debemos dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús, hermanos? ¿No debemos proclamar el evangelio mientras estemos en esta tierra? Son parte de las responsabilidades que tenemos, y en nuestro diario caminar tenemos ese cúmulo de responsabilidades que cumplir delante de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanas de la sociedad femenil, son 52 años que el Señor les ha permitido estar como sociedad. Algunas de las que están aquí presentes han formado parte de las filas de esta sociedad. Y ojalá, hermanas, las invitamos para que consideren en volver a unirse a esta sociedad. Es una organización que Dios ha dejado, que Dios ha puesto para que crezcan, para que se fortalezcan, para que sigan sirviéndole como Él lo espera. Y a las integrantes que están ahorita en este momento formando parte de esta sociedad. Hermanas, no piensen que ya lo hicieron todo, no. Hay muchas cosas por hacer todavía, muchas cosas por hacer todavía. Ojalá que consideren que al Señor solamente se le debe dar la honra y la gloria con el trabajo que se realice. Y que puedan presentarse ante Él diciéndole: Señor, he cumplido con la tarea que me encomendaste. ¿Cuál creen que vaya a ser la respuesta del Señor? Bien, buen sierva y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y que no sea sierva mala y negligente. Y así para todos nosotros, hermanos. Que cuando nos presentemos ante el Señor, le podamos decir: Señor, cumplí con la tarea que me encomendaste. Y que el Señor nos pueda decir: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Sí, has sido fiel en lo poco. A lo mejor el Señor nos va a decir: es poco lo que has hecho, pero ha sido suficiente para que entres al reino de los cielos a disfrutar de la bendición de nuestro Dios. Precisamente, el lema de la sociedad femenil. Y voy a invitar a nuestras hermanas, voy a invitarles a que se pongan de pie, hermanas de la sociedad femenil. Si alguien más quiere ponerse de pie también para repetir el texto lema de la sociedad femenil, le invito a que lo haga. Y dice de la siguiente manera: que yo sea fiel al Señor. Que Dios les bendiga. Pueden tomar asiento.